Estamos dentro de una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Sierra de la Candón. Da tristeza ver cómo el bosque de a poco se ha ido destruyendo. Es bien evidente cuando tú miras los mapas a nivel nacional de la cobertura forestal, te das cuenta que las partes que están en manos del gobierno del estado no están nada cuidadas a comparación de los territorios de los comunitarios, que se mira toda la masa boscosa completa. ¿Ya? Entonces, si miro un incendio, lo primerito que hago es mejor apagarlo o tratar la manera de evitarlo. Para que no destruya en realidad, ¿no? Para que no acabe lo que es nuestro. Es una de las prioridades de la organización, es hacer inversiones en el mantenimiento de nuestros límites. Entonces nuestra gente año con año realiza esta actividad de limpieza. Estamos viendo que el bosque que está en manos de las comunidades ha sido el bosque que mejor se conserva en Petén, de Guatemala. Y nos encontramos aquí entre el bosque haciendo la recolección de la semilla del ramón. Y somos conservacionistas de nacimiento, porque tenemos un 95% de nuestro bosque todavía verde. Y prueba de ello, están viendo ustedes con sus propios ojos el lugar donde estamos. Uashaktun posee el único observatorio astronómico del área maya que aún está vigente y que fue el primero en ser descubierto. La ayuda a estos sitios dentro de la comunidad no solo sirve para generar beneficios económicos de forma amigable con el bosque a las familias locales o residentes, pero también mitigamos los incendios forestales para que no sean devastados muchos y miles de sitios arqueológicos que están dentro de la reserva de la biosfera maya. No lo consideramos nosotros o los comunitarios, no lo consideramos que debe ser solo conservación, no. Debe ser aprovechado de manera sostenible porque eso te permite hacer el nexo, digamos. Mantenés el recurso, pero vivís del recurso. Entonces, el dinero que se hace del recurso maderable es reinvertido en varias actividades. Control de vigilancia, monitoreo y evaluación, incendios forestales. Bueno, entonces vamos a hacer un monitoreo. Y, por lo tanto, tenemos aquí esta herramienta tecnológica que es un dron. Vamos a poder monitorearlo en un tiempo menor al que podemos hacer nosotros cuando vamos a patrullar en vehículos o a pie. Cuando se tiene un equipo acá que es manipulado desde cierta distancia, no se pone en riesgo en este caso la vida del equipo técnico, el personal técnico, y se tiene en este caso una cobertura más amplia del impacto que se está haciendo, ya sea negativo. Lo decimos por experiencias en los parques nacionales, en áreas que maneja el Estado, ha sido destruido en su totalidad los bosques. Entonces, esa es una de las grandes preocupaciones. Entonces, para nosotros las amenazas fuertes son
el crimen organizado, la ganadería extensiva, la narcoactividad, los intereses macroeconómicos que existen para la reserva de la biosfera maya, y empiezan a provocar los incendios para irse apoderando del territorio. Entonces, cuando esas amenazas llegan a los territorios comunitarios nuestros y uno empieza a defender ese territorio, y cuando llegan al territorio de uno tiene que poner las denuncias, tiene que decir qué está pasando. Entonces ellos se enojan y los desaparecen simplemente. Sí, Walter. Como él era el presidente de acá de la cooperativa, incluso él le gustaba, ¿verdad?, conservar, ¿verdad?, y ver los derechos de la fauna. Pues a él lo asesinaron, ¿verdad?, y fue el 16 de marzo, ¿sí? Lo mataron. Y por eso es de que ahora, ¿verdad?, yo me he quedado sola adelante, al frente, para sacar a mis hijos adelante. Como tengo 6 hijos, y es duro quedarse uno solo, mayormente con todos sus hijos. Por causa de defender el proceso concesionario, aquí asesinaron a un joven que él se llamaba David Azael Salguero. La muerte de mi hijo. Ya no vive uno tranquilo, porque siempre las amenazas siempre seguían. Amenazaban con que querían asesinar a mi esposo también. Se tuvo que ir él de aquí al lado de nosotros. Él no está aquí con nosotros porque solo yo estoy con mis hijas aquí. Por defender el proceso de las áreas de las que nosotros tenemos, que se ha pagado con vidas y con grandes amenazas que han habido. Sí, ha sido duro para nosotros. Entonces nosotros le pedimos a todos los que puedan apoyarnos en esta lucha, que es para proteger y conservar y manejar adecuadamente los recursos naturales de la reserva de la biosfera maya.